Buenas noches, queridos hermanos. Hoy nos presentamos con un nuevo video y hoy le quería hablar de la oración de María. Esa oración de María se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, del versículo del 46 al 51. Hoy estuve meditando acerca de la oración de María para ponernos en sintonía de cuándo y por qué María comenzó a hacer esa oración. Una vez que el ángel se le presentó a María y le dijo que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a venir por medio del Espíritu Santo. Y una vez que el ángel se alejó, dice la Escritura que unos días después María partió hacia una región de Judá, a la casa de Zacarías. Y ahí se encontró con Isabel, que era su pariente, porque el ángel le había avisado que estaba embarazada. Y que ese embarazo era un milagro, ya que Isabel era estéril y no podía tener hijos. Y ya era de edad avanzada. Entonces Isabel ya estaba en su 6º mes cuando María la fue a visitar. Y María se encuentra con Isabel, pero Isabel, siendo una mujer mayor que María, María tendría entre 14 o 15 años, e Isabel ya era una anciana. En vez de María ensalzar a la mayor, fue al revés la cosa, sino que la vieja, es decir, la anciana, empieza a ensalzar a la pequeña, a la niña María. Y en esa frase que le dice Isabel, que estaba llena del Espíritu Santo, le dice: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y le dice también: ¿cómo puede ser que venga a visitarme la madre de mi Señor? Fíjense cómo la están ensalzando. Primero le dice que es bendita entre todas las mujeres. Y después le dice que es la madre de mi Señor. Se está tratando a María como madre del Señor. Son dos cosas que la están ensalzando a María. Y luego de eso le dice: feliz de ti, porque seguro se cumplirá lo que el Señor te ha prometido. Y una vez que dice eso Isabel, María empieza con su canto. Ese canto se llama el Magnífica. Y se le llama el Magnífica porque el canto que hace María, esa oración que la hace con todo su corazón, magnifica al Señor. Es decir, que esa oración le da gloria al Señor. Así que imagínense que alguien que te esté diciendo lo mejor de todo, vos sos la madre del Señor, vos eres bendita entre todas las mujeres, y María, al recibir esos halagos, empieza no a ensalzarse ella, sino a ensalzar al Señor. Es decir, que toda la gloria que recibió de Isabel, esa gloria, ella se la da a Dios, no se queda con esa gloria. Y en el Magnífica empieza así, voy a ver si me acuerdo, dice: y dijo María, mi alma magnifica al Señor. O en otras traducciones dice: mi alma glorifica al Señor. Y sigue diciendo: y mi espíritu goza de júbilo
en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Dios ha visto en María humildad. Y sigue diciendo, por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho en mí maravillas. O sea que Dios hizo en María maravillas, cuyo nombre es santo. Y sigue diciendo, su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Desplegó el poder de su brazo y derribó a los soberbios de corazón. Dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y ensalzó a los humildes. Y después dice, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacío. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. Y ahí termina la oración de María. Esta oración de María, que tiene una base en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, porque parte de esas exaltaciones que hace María las encontramos en los Salmos, y también las encontramos en una oración. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo del 1 al 10. Hay una oración parecida que hace Ana. Ana es la madre de Samuel. Ana no podía tener hijo y le pide a Dios tener hijo, y Dios se apiada de Ana y le da a Samuel. Y Samuel viene a ser después como un ungido de Dios. Pero si yo comparo a Ana con María, Ana tuvo a Samuel, que Samuel no era el Mesías. En María se produjo la promesa dada en el Antiguo Testamento. La llegada del Mesías se cumple en María. Es decir, que María se siente la que va a continuar la promesa dada por Dios. A través de ella, la promesa se cumple y continúa. Iba a venir el Mesías, el que todos esperaban, y vino por María. Entonces ese Magnificat nos da una pauta de que, primero, fíjense en lo que dice María, derramó su misericordia de generación en generación sobre los que le temen. ¿Qué está diciendo María acá? La misericordia de Dios es derramada sobre aquellos que le temen a Dios. Es decir, aquellos que respetan a Dios, aquellos que cumplen sus mandamientos. Sobre todo el primer y segundo mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es un respeto que debemos tener hacia Dios, los que creemos. Ser temeroso de Dios. Temeroso no significa de tenerle miedo, sino de tener respeto a Dios y a todo lo sagrado, porque todo lo que Dios consagra, de alguna manera, es sagrado para Dios. Y si nosotros los pisoteamos, esas cosas sagradas, también estamos pisoteando a Dios, le estamos faltando el respeto a Dios, no estamos teniendo temor a Dios. Y ahí dice que la misericordia viene al nosotros tener temor.
Y después otro de la oración en donde se cumple, que eso era bien del Antiguo Testamento, que Jesús ensalza al pobre y humilla al rico. Y acá estamos hablando de los Anahuín. Los Anahuín eran los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé eran aquellos que toda su vida la consagraban al Señor. Todo lo que hacían, lo hacían por el Señor. Eso eran los Anahuín en la era judaica. Y nosotros también debemos ser Anahuín, es decir, darlo todo y hacerlo todo, pero ya ahora por Cristo, por nuestro Salvador. María era uno de ellos, de los pobres de Yahvé, que hacían, o sea, eran esclavas de todo lo que el Señor quería. Hacían solamente e intentaban hacer la voluntad de Dios. En María se refleja el cristiano por excelencia, es decir, aquel que cumple los mandamientos del Señor. No solo que lo cumple, sino que hace la voluntad de Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios. Esa es María, esa es nuestra madre. Nosotros tenemos que seguir los caminos de María. Y siguiendo los caminos de María, encontramos que es una persona pura y santa. María es una persona pura y santa, sin mancha, sin pecado concebido. Al contrario, fíjense en que en los seres angelicales, el mayor ser angelical que fue creado fue Satanás, que fue un ángel, uno de los más luminosos. Y en esa creación de ángeles, el ángel más luminoso se ensorbeció, es decir, con su soberbia fue tirado abajo, porque la soberbia dice que tiene pies de plomo y no puede estar en el cielo. Cada uno que tenga soberbia, los pies de plomo lo va a llevar para abajo. En cambio, dentro de los seres humanos, es decir, que dentro de los ángeles, el ángel más de luz, el más fuerte de todo, el más luminoso, era Satanás, y por su soberbia se condenó. Contrarrestando dentro de la humanidad, dentro de los seres humanos, la criatura más perfecta creada fue María. Y María, al contrario del diablo, que era totalmente soberbio, vemos en la Biblia la humildad. La humildad. Dios vio en ella la humildad. María no tenía pie de plomo. María se fue para arriba. Porque todo humilde, todo pequeño será ensalzado. María fue ensalzada en el cielo. Lo dice la Escritura y lo creemos, y la Iglesia lo creyó desde el principio. Solo quiero reflejar que María es muy importante para nuestra salvación, porque María es el camino que lleva a Jesús. Muchos quieren sacar a María como que es un estorbo para Jesús, que es solo Jesús y nada más. Sí, nuestro Salvador es Jesús, pero para llegar a Jesús hay varios caminos, pero el mejor camino es María. Para hacer un ejemplo práctico, nosotros estamos en Aristóbulo. Suponiendo que nuestro destino sea Oberá, y para llegar a Oberá, el camino más corto es pasar por Campo Grande. Si yo tomo cualquier otro camino, puedo llegar a Oberá, pero va a ser más difícil y el camino es más feo. Ahora, si yo paso por Campo Grande, sé que voy a llegar mucho más rápido y más seguro a Oberá. Ahora, superponiendo, María
es ese campo grande. Es decir, que nosotros para llegar a Oberá, que es Jesús, tenemos que pasar por el camino más seguro. Ese camino más seguro es María. María te lleva a Jesús. Y eso es lo que mucha gente no lo ven. Y dicen, no, Jesús es el Salvador. Y obviamente que Jesús es el Salvador. Pero el camino para llegar a Jesús, ese camino es María, la madre que dejó Dios para todos nosotros. Que tengan una bendecida jornada y un lindo día, y que Dios los bendiga a todos, y hasta la próxima.